Bueno, y vamos a hacer una oración adicional a ver si se conecta alguno más. Bien, claro. Bendito y alabado seas, te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, en esta charla, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a santificado sea nosotros tu tu nombre. reino, Venga hágase a tu voluntad nosotros en la tu tierra voluntad. como en el cielo. Que el pan nuestro de cada día hoy, perdona nuestras ofensas Y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a también los que nos nosotros ofenden. perdonamos a No los nos que nos dejes ofenden. caer en la tentación y líbranos De del mal. tentación, Amén. líbranos del En el mal. nombre del Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo. Muy bien. Muy bien, queridos hermanos. No sé si es que me escuchan bien. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, fuerte y claro. Vamos a tocar el tema que toca el día de hoy. ¿Pongo las preguntas, padre? ¿Cómo? ¿Pongo las preguntas? A ver, sí, claro. Ok. Las preguntas. A ver. O primero que el Padre nos ponga pues en onda, a ver de qué más o menos el preámbulo. Rapidito leo las preguntas y ahí ya... A ver, lee las preguntas y vamos a hacer una introducción como quiere Ricardo. La de Jaime Bevín pide comentarios sobre este texto, ¿no? El descubrir y vivir la propia vocación y misión, pero el eterno plan de Dios se nos revela a cada uno solo a través del desarrollo histórico de nuestra vida y de sus acontecimientos, y por tanto, solo gradualmente, en cierto sentido, de día en día. Y al final, es de particular importancia la conciencia de que la labor formativa, al tiempo que recurre inteligentemente a los medios y métodos de las ciencias humanas, es tanto más eficaz cuando más se deja llevar por la acción de Dios. Solo el sarmiento que no teme dejarse podar por el viñador da más fruto para sí y para los demás. Julio Híjar envía también dos preguntas. En el numeral 58 se habla del advenimiento de su reino en la historia. ¿A qué historia refiere? Y en el numeral 60, ¿en qué aspecto se puede adaptar el sí a las circunstancias de los Doctrina social tiempos? de la Iglesia. Dice I, ¿no? DSI significa doctrina social de la Iglesia. Perdón, a las circunstancias de los tiempos. ¿Y en qué no se puede? Una tercera pregunta, en el numeral 62, ¿qué ejemplos pueden haber entre el íntimo vínculo que existe entre la fe y la ciencia y en qué aspecto no puede existir ese vínculo? Finalmente, Lucho Díaz nos pide si se puede dar un alcance de lo que dicta la doctrina social de la Iglesia. Okay. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y vamos a tocar hoy, en la sesión anterior vimos un documento, que era el documento que preparó el padre Manuel, sobre la espiritualidad del laico. Anteriormente hemos estado viendo documentos dogmáticos del Concilio Vaticano II, particularmente hemos visto algunos capítulos de dos documentos, de la Lumen Gentium y de la Spe Salvi. Ahora vamos a ver un documento magisterial, que es una exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II a los 20 años de terminado el concilio, es decir, es de 1987, y como toda exhortación post-sinodal, es después de un sínodo. Después de un sínodo, los papas, dentro del magisterio hay unos documentos que se llaman exhortaciones apostólicas. Estas exhortaciones apostólicas, que es la que vamos a ver hoy día, es en un capítulo que se llama
Christofidelis Laici, es un documento que se dirige a los miembros de la Iglesia, a los bautizados. Porque dentro del magisterio de la Iglesia, además de las exhortaciones apostólicas, existen las encíclicas. Y las encíclicas se dirigen a todas las criaturas humanas. Esto es algo específico para los bautizados, para los miembros de la Iglesia, y está referida exclusivamente, principalmente, a los laicos, es decir, ustedes. Y entonces es una encíclica muy importante porque es la primera encíclica después del Concilio Vaticano II que tiene esta orientación. Y además se reconoce la importancia de los laicos porque antes hubo un sínodo donde los obispos, con representantes también laicos, analizaron una serie de temas que fueron luego los consejos, las recomendaciones para que se produzca esta exhortación. Esta exhortación tiene 5 capítulos. Nosotros vamos a ver el último capítulo. El primer empieza con una introducción, que es la presentación general de la encíclica. El primer capítulo tiene por título Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, en relación al pasaje del Evangelio, que era lo usual en el Papa San Juan Pablo II en sus encíclicas. Él seguía siempre un pasaje del Evangelio. Y en este caso sigue el pasaje que les voy a mostrar en unos minutos, que es la de la vid y los sarmientos. El segundo capítulo tiene por título Sarmientos todos de la única vid. Hay una sola vid. El capítulo tercero, los destiné para que vayan y den fruto, que son fragmentos justamente del Evangelio. El cuarto es los obreros de la viña del Señor. Y el quinto, que es el que vamos a revisar, es para que den más fruto. Y ahora sí les voy a poner el documento, que es el que vamos a revisar y que voy a utilizar para que seamos fieles. No les voy a preguntar esta vez quiénes han leído y quiénes no han leído el documento, porque ya más o menos ya sabemos cómo va el promedio. Entonces, esta exhortación apostólica es del Papa San Juan Pablo II y tiene su orientación hacia la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Entonces, esto es tomado de la introducción, numeral primero de la encíclica, dice: los fieles laicos cuya vocación y misión en la Iglesia y en el mundo a los 20 años del concilio ha sido el tema del sínodo del año 87, pertenecen a aquel pueblo de Dios representado en los obreros de la viña, de los que habla el Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para sus viñas. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 2. En los siguientes versículos dice: salió luego a las 9 de la mañana, vio otros que estaban en la plaza desocupados, les dijo: vayan ustedes también a mi viña. Y bueno, yo pienso que todos ustedes recuerdan este pasaje. Y este pasaje del Evangelio es el que se usa a lo largo de todos los capítulos. Y el capítulo 5 tiene que ver con este trabajo del viñador que es el Padre. Y dice que los poda para que den fruto, para que den más fruto. Y eso sirve, esa maduración continua para dar fruto, es la que orienta la reflexión sobre la formación de los laicos.
Entonces, este capítulo tiene que ver con la formación. Y aquí conviene, antes de entrar a los numerales, clarificar la diferencia entre formación e instrucción. Voy a detener un momento la presentación para poder dialogar un poco en esta diferencia. Alguno de ustedes me podría decir en qué se diferencia la formación de la instrucción, o si son lo mismo, porque acá vamos a hablar de formación. ¿Alguno de ustedes es educador? Nadie, ¿Alguno de ustedes tiene la formación como educador, pedagogo? pero ¿Ninguno? pero tenemos nietos, padre. Bueno, tienen una noción. Sí, Y todos ustedes son padres de familia. Y eso. entonces, como padres de familia, ustedes pueden diferenciar lo que es la formación de sus hijos de la instrucción de sus hijos. Bueno, en mi opinión, la formación es algo integral que va hacia digamos, la adecuación de la vida de una persona hacia una cierta, digamos, idea o una cierta forma de ser, ¿no? Y la instrucción, en cambio, creo que es algo muy concreto, ¿no? Sobre un punto en particular, sobre un tema en particular, dar más conocimiento. Lo otro es formación personal, ¿no? Individual. Muy bien. Por ahí va la diferencia, ¿no es cierto? La instrucción es dar información, dar conocimientos específicos. Y eso es lo que hace principalmente el sistema educativo formal. Pero además de la instrucción, los seres humanos necesitamos formar nuestra conciencia, formarnos en virtudes, en hábitos, en valores, y esa formación se debería principalmente desarrollar en la familia, pero actualmente, ya hace varias décadas, los padres de familia, por distintas circunstancias, ambos, padre y madre, cuando la familia está fundamentada en el matrimonio, ambos salen a trabajar. Y entonces los padres de familia han delegado esa tarea que en realidad es indelegable, que corresponde a los padres de familia, la han delegado al sistema educativo formal, a los colegios, inicial, universidades, y además tiene una acción muy poderosa sobre la formación en el sistema educativo informal, es decir, los medios de comunicación, las redes. Y entonces, nosotros ya formamos parte de esa generación, pero cada vez esa generación se va engrosando de personas que tienen mucha instrucción y pobre formación. Y entonces se dan los casos de niños que hablan idiomas múltiples, conocen técnicas de distinto tipo, tecnología, informática, pero su formación humana es muy pobre, y sobre todo una formación humana cristiana. Y entonces se comprende que esa realidad está haciendo estragos en las criaturas humanas, en las familias, en las sociedades. Y por eso, entre otras cosas, es que este capítulo 5 es tan importante, y por eso es que es tan importante dentro del movimiento Cursillos de Cristiandad, lo que ustedes como trípode, lo que nosotros diríamos para no ponerme externamente, es el tema de estudio. Entonces, el estudio que se desarrolla, y pongámoslo para que nos veamos la utilidad de lo que vamos a revisar, dentro del movimiento debería de ayudar a que los
integrantes del movimiento completen su formación, se den cuenta de sus vacíos en su formación cristiana y puedan ayudar a sus familias en primer lugar y por supuesto a la sociedad, como lo que estamos llamando fermentar los ambientes. Y entonces esta pata del trípode es central. Yo creo, y voy a darles una opinión un tanto, de repente, muy subjetiva, pero me parece que ese trípode está muy débil. Porque no solo el tiempo que se dedica a la formación es muy limitado, sino porque además ese tiempo tan limitado, de repente no lo estamos usando lo mejor posible, y porque además las reuniones de grupo, que son un tiempo importante también dentro de la dinámica del cursí, del movimiento, no avanzan mucho en lo que es formación. Y entonces dejemos esas ideas, esas opiniones que yo pongo como parte de la introducción y pues, sirvan también para analizar, para conversar sobre estos temas en relación al movimiento, en relación a cada una de vuestras familias, en relación a la sociedad y por eso la importancia y vigencia de esta encíclica en general y de este capítulo 5 en particular. Entonces, no sé si ustedes, antes de que volvamos al documento y empecemos con los numerales del capítulo 5, que tiene que ver con la poda para dar más fruto y que el fruto dure, entonces tendríamos que preguntarnos cuál es ese fruto que nosotros tenemos que dar. Y qué fruto que nosotros podemos dar va a durar. Pero bueno, antes de pasar a la revisión un poco más ordenada del documento, les ofrezco la palabra si ustedes quieren hacer algún comentario o surge alguna inquietud a partir de la presentación general de esta encíclica y esta introducción que estamos haciendo antes de entrar al capítulo 5 formalmente. ¿Quieren hacer algún comentario? Levanten la mano y si no, lo pueden hacer más adelante y pasamos al desarrollo del tema. Nada por ahora. No. Bueno, vamos entonces al tema. No veo a nadie que esté inquieto levantando la mano. Volvemos al documento. Entonces, el capítulo 5, como les decía, para que den más fruto, y se refiere a la formación de los laicos, madurar continuamente. Los seres humanos somos seres en vía, en camino. Tenemos una naturaleza, pero tenemos que crecer y desarrollarnos como seres humanos, y más aún porque nosotros sabemos que somos imagen y semejanza de Dios, y además estamos llamados por Dios a la santidad y participamos de la misión de Jesucristo y del Espíritu Santo, que es edificar el reino de Dios. Entonces, la encíclica usa la imagen de la viga y los sarmientos y revela un aspecto, dice, fundamental, que estamos llamados a crecer, no a estacionar, a madurar continuamente. Eso no acaba con la edad adulta, no acaba cuando ya los hijos se casan, no acaba cuando son abuelos, no acaba mientras que tengamos vida presente. Y cada vez tenemos que dar más fruto. Entonces, el Padre es el viñador, nos dice el Señor. El Padre cuida su viña. Y la presencia de Dios, que se manifestó ya desde antiguo en el pueblo de Israel, se recoge en el Salmo 80, nos dice la viña. Oh Dios Sebaot, vuélvete ya desde los cielos, mira y ve, visita esta viña, cuídala a ella, la que plantó tu diestra. Y esa visita se va a realizar en Jesucristo, en la encarnación, en el nacimiento
de nuestro Señor, de María Virgen, y a lo largo de su vida, porque Él es el enviado del Padre, para que sea la viña, sea la vid, perdón, en la que se injerten los sarmientos que somos nosotros. Somos sarmientos injertados en la vid que es el Señor. Entonces Jesús habla de que el Padre trabaja y dice, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es decir, nosotros somos sarmientos de una vid que es Jesucristo. Y nosotros injertados a Jesucristo tenemos que dar los frutos como corresponde a la vid en la viña del Señor, que es la creación entera. Y entonces, todo sarmiento que en mí no da fruto, el Padre lo corta. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Es decir, cuando nosotros no crecemos en la fe, nuestra fe se debilita, nuestra fe se puede perder. Nosotros podemos perder el don de la vida nueva que recibimos en el bautismo. Y Jesucristo viene para que nadie se pierda. Pero como hemos venido conversando en los días precedentes, el Señor obra respetando su creación, la creación del hombre a su imagen y semejanza y nuestra libertad. Y por eso es que tenemos nosotros una gran responsabilidad para permanecer en Jesucristo, porque si no permanecemos unidos a Jesucristo, que es la raíz de esa vid que sustentada en el Padre, nosotros no podemos dar fruto. Y por eso el Señor dirá, y lo hemos visto la semana pasada en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el que permanece en mí, como yo en el Padre, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Nosotros no podemos dar frutos si no estamos unidos a Jesucristo. Y entonces la formación de la que se nos habla, para madurar y para dar fruto, es una formación que debe de ayudarnos a permanecer unidos a Jesucristo. Y para permanecer unidos a Jesucristo necesitamos estar unidos al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, el pueblo de Dios. El hombre, por tanto, es interpelado, dice el Papa San Juan Pablo, en su libertad, por la llamada de Dios a crecer, a madurar. Y esa llamada, esa interpelación, no puede dejar de ser asumida con responsabilidad. Es decir, lo que nosotros decidamos, nosotros somos los responsables. Se nos va la vida en esto. O acepto, pero puedo rechazar. Y yo seré responsable. Por tanto, es una responsabilidad enorme que nos puede enaltecer, pero que puede ser también, si nuestra decisión no es revisada, no nos arrepentimos, puede ser camino de condenación. Dice además el Señor, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca, luego lo recogen, lo echan al fuego y lo queman. Es decir, el Señor no nos habla con un lenguaje políticamente correcto. El Señor es claro en lo que implica la libertad y nuestra responsabilidad en relación a la vida a la que estamos llamados. En este diálogo, el que llama es Dios y la persona interpelada somos las criaturas humanas. Por tanto, nosotros somos responsables. Entonces, por eso es necesario una formación integral, no una mera instrucción, no una mera acumulación de datos, y además permanente de los fieles laicos a la que los padres sinodales justamente exhortan
Y en concreto, esto es descrito como formación cristiana, como un continuo proceso personal de maduración en la fe y de configuración con Cristo, según la voluntad del Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto debe ser prioritario para las diócesis, que deben dirigir todos los esfuerzos de la comunidad, sacerdotes, laicos y religiosos, para que todos concurran a este fin, señala el documento sinodal en el numeral 209, no la encíclica, sino el documento de los padres sinodales. Entonces se trata de descubrir y vivir la propia vocación y misión. Vocación sabemos que significa el llamado que Dios nos hace. Y el llamado universal es a la santidad para todas las criaturas humanas, para todos los bautizados. Todos somos llamados. Y la misión es el envío que hace el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, y que, como veremos el domingo en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, hace Jesucristo antes de su ascensión a los cielos. Vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio, bauticen. Entonces la formación de los fieles laicos tiene un objetivo fundamental, que es que quede clara la vocación y la disponibilidad. Nosotros podemos ser confundidos en nuestra vocación. El mundo incluso usa la palabra vocación para referirse a los oficios. En los colegios les hacen test a los jóvenes para decirles cuál es tu vocación, qué vas a estudiar, a qué universidad vas a ingresar. Eso no es vocación. Le llaman vocación, pero no es vocación. Eso es un oficio, eso es un test de aptitudes, de habilidades, de destrezas, de preferencias. Son necesarias, ayuda para que continúen la formación humana en sus dimensiones técnicas para el trabajo, pero lo esencial, lo fundamental, por eso el sistema educativo formal no lo ofrece, ni siquiera diríamos al presente, en los colegios de la iglesia, en los colegios religiosos, mucho menos en las universidades. Entonces, Dios llama y Dios envía. Y envía a trabajar para el reino de Dios, no en abstracto, sino en el mundo, en concreto, en la historia presente de cada generación y de cada persona. Esta vocación y misión personal define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel laico. Es decir, ya sabemos qué significa ser laico. Y ser fiel significa justamente poder responder a esta misión y a esta vocación. Si yo no respondo a esta vocación y esta misión, yo no soy fiel. Yo soy infiel a Dios, a la llamada que el Señor me da. Y entonces necesitamos formación. Necesitamos. La palabra formación tiene que ver con forma, y yo les hablaba, creo, el otro día, del uso también múltiple que tiene este término. Por ejemplo, en la literatura se habla de los elementos de la composición literaria como fondo y forma, pero para nosotros en la iglesia forma significa metafísicamente lo que le da sentido a las cosas, lo que organiza el ser personal. Y todos los seres personales tenemos materia y forma. La forma, lo que forma nuestra vida es el Espíritu Santo. Y la forma que nosotros tenemos es ser otros Cristos. Es integrarnos a esa vid que es Jesucristo. Integrarnos al cuerpo de Cristo, del que formamos parte en la iglesia. Al pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, lo formativo tiene que ver cómo yo soy dócil al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me dé la forma para yo poder
permanecer unido a Jesucristo, que es la vid, yo soy el sarmiento. Entonces, todo este designio amoroso de Dios, el plan eterno de Dios, se nos revela a cada uno, dice, a través del desarrollo histórico de nuestra vida y progresivamente. Progresivamente porque nosotros poco a poco vamos aprendiendo, vamos descubriendo la verdad. Somos seres en vía, somos seres en camino, en formación. Y eso no tiene que ver con el ciclo de la educación formal, ni tiene que ver con el ciclo laboral, ni con el ciclo del estado de vida, ni siquiera con la edad. No termina mientras que tenemos la vida presente. ¿Y qué implica que ese desarrollo es histórico en la historia personal de cada uno de nuestras vidas? Es decir, que se hace en un momento y en un tiempo, en un espacio, en una realidad concreta. El Señor nos llama en el devenir de nuestra vida personal, de nuestra historia. Como Mateo, como Pedro, Él llama desde la realidad concreta que nosotros vivimos. Y esa llamada no es única, esa llamada es continua. El Señor no nos deja de llamar porque nosotros tenemos que crecer. No es una única llamada, no es que se acaba cuando me bauticé, no acaba cuando hice mi primera comunión, no acaba cuando recibí la confirmación, no acaba cuando recibí el sacramento del orden o el sacramento del matrimonio en vuestro caso, no acaba cuando voy a cada Eucaristía, no acaba cuando termino un cursillo, no acaba jamás, mientras que tenga vida presente. El Señor me sigue llamando y la última llamada va a ser el día de nuestra muerte física. Será la última llamada que el Señor nos haga. Y inclusive en ese instante nosotros tenemos una última oportunidad. Si es que en el tiempo precedente no hemos sido capaces de responder responsablemente, valga la redundancia. Y entonces, esa formación implica descubrir la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Y para descubrir la voluntad del Señor yo tengo que escuchar dócilmente al Señor que me habla. Me habla el Señor en lo cotidiano. Me habla sobre todo a través de su cuerpo que es la iglesia. Y por excelencia en la oración del Hijo, que es la que hacemos de manera más plena con Jesucristo, que es el Hijo único y que nos enseña a orar, porque Él mismo es la oración. Y entonces, para que ese camino no se nos haga confuso, no quedemos perdidos, medios muertos a medio camino, como pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y la primera generación no entró a la tierra prometida, porque no tenían la docilidad, no tenían la humildad para escuchar al Señor. Y entonces, en la vida de cada ser humano y en la vida de cada laico también hay momentos fuertes, digamos, significativos. Ustedes, especialmente en el cursillo, se preocupan de cuando termina cada cursillo, cuando se va a hacer la clausura, que hay alguien dé testimonio. Y buscan ustedes personas que den testimonio de su experiencia significativa dentro del cursillo. Pero muchos cursillistas, muchas personas que han hecho el cursillo, de repente el momento más significativo no ha sido ni siquiera el cursillo mismo, sino algún momento en el postcursillo o de repente alguno en el precursillo. Entonces, no es lo importante si es que es dentro del cursillo o no es dentro del cursillo. Lo importante es que nosotros sepamos descubrir esos momentos, porque esos momentos pueden quedar ocultados, cubiertos por las experiencias múltiples de una vida agitada
como es la vida presente. De una vida que muchas veces está dividida, herida por el pecado, muchas veces de una vida que no es de oración. Entonces, nosotros necesitamos ayuda para responder a la llamada de Dios y para acoger la misión que el Señor nos encarga. Porque si bien es cierto, todos somos llamados a la santidad y todos participamos de la misión de Jesucristo, todos participamos en la misión de Jesucristo de distinta manera, pero tiene que ser como una sinfonía armoniosa, donde no desafine, y para que no desafine, yo tengo que ser fiel a la misión, y para descubrir mi misión, tengo que escuchar al Señor y tengo que vivir en medio del pueblo, de la iglesia, ser parte de Jesucristo unido como la vid y los sarmientos. Entonces, es importante saber lo que Dios quiere, comprender lo que el Señor me pide, pero es mucho más importante además es poner eso por obra, hacer lo que Dios quiere. Porque muchas veces la gente sabe lo que el Señor quiere, pero no quiere hacer la voluntad de Dios por temor, por dudas, por confusión, por falta de ayuda, porque no está unido al pueblo de Dios y entonces es mucho más difícil mantenerse fiel y es mucho más fácil ser seducido por el mundo, en tinieblas, por el pecado. Y entonces María nos ayuda en ese esfuerzo. Y las palabras de Caná de Galilea que cita la encíclica en el capítulo 2 de San Juan, ella siempre nos va a decir, hagan. Es decir, ella nos ayuda para poner en acto, para poner en acción lo que el Señor nos pide. Porque a veces nosotros nos podemos dar cuenta, pero tenemos dificultad en ponerlo por obra. Y entonces, en oración con María, ella nos va a ayudar en ese paso crucial. Porque ¿de qué valdría que yo le diga al Señor, sí lo haré y no voy? Como nos dice el mismo Jesús en los evangelios. ¿Quién es peor? ¿El que dice, sí, voy a ir y no va? ¿O el que dice, no voy a ir y va y hace lo que el Señor nos pide, lo que el Padre nos pide? Y entonces María, sabiduría de Dios, nos ayuda para que nosotros podamos cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en los apóstoles y lo vemos en la iglesia. Entonces los apóstoles decían, sí, Pedro decía, voy a dar la vida por ti. Todos decían, no te voy a apartar. Le dijeron sí, pero le faltó la fortaleza para ponerlo en obra. Y la oración de María, invocando al Espíritu Santo como invoca cada cursillista cada día y en cada ocasión, nos ayuda a hacer lo que Él nos dice. Y entonces, para actuar con fidelidad a la voluntad de Dios, hay que ser capaz y hacerse cada vez más capaz. Capaz Dei, dice el catecismo. Y nosotros nos hacemos capaces de Dios no con nuestras propias fuerzas, no por nuestra inteligencia, no por los dones naturales que hemos recibido de Dios, sino cuando el Espíritu Santo nos da la fuerza de lo alto que recibimos en los sacramentos. Y entonces, no, sin vulnerar nuestra libertad, la gracia nos da la fortaleza para ordenar muchas veces nuestras pasiones desordenadas. Ahora se habla mucho de los miedos. Y los miedos, los temores, las alegrías, las tristezas, los sentimientos, son pasiones. Las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Las pasiones dependen para qué uso las pasiones. Las pasiones son como el motor de un auto. Si es que yo soy más apasionado, es que tengo un motor más potente. Pero si no hay una conciencia recta,
Si yo con mi razón, con mi inteligencia y con mi voluntad no oriento esas pasiones se convierten en un motor poderoso, en un auto Fórmula 1, sin piloto, sin timón, me voy a estrellar. Y porque las pasiones, porque el motor, porque los gustos, por lo que mueve al ser humano es tan importante, Jesucristo los ha purificado con su pasión, porque la pasión determinante para la vida del hombre es el amor. Y por eso el Señor nos manifiesta su amor, hasta dónde llega su apasionamiento por nosotros, hasta ofrecerse a una muerte de cruz, y es esa pasión y ese amor de Dios el que nos forma, nos orienta, pero como nosotros tenemos una fe que no es, como decía Lutero, mero fideísmo, es decir, algo meramente voluntarista, meramente emocional. Nosotros tenemos no solo voluntad, tenemos razón, y por eso nosotros tenemos que entender y comprender lo que el Señor nos propone, descubrir su grandeza y ser capaces de escucharlo y acogerlo con asentimiento libre y hacer su voluntad. Y por eso es tan importante la formación, y por eso es que el Espíritu Santo nos revela la verdad completa. Nosotros somos buscadores de la verdad, pero muchas veces somos capaces, heridos por el pecado, de autoengañarnos, de ser seducidos por las ideologías, por el mundo y por nuestras pasiones, porque heridos por el pecado nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo, nos cuesta trabajo el esfuerzo, lo ascético, y siempre, sin ser lo determinante, es necesario porque nos sirve de purificación. Entonces, conocer cada vez más las riquezas de la fe y del bautismo y vivirlas en creciente plenitud es esencial. Y por eso Pedro dirá que nosotros tenemos que dar razones de nuestra esperanza. Y avanzando en este camino, como niños nacidos, deseamos la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcamos para la salvación. Es decir, es el Espíritu Santo el que nos da esa sabiduría de Dios. Nuestra formación tiene que ser integral para vivir en unidad de vida, porque nosotros a veces, y es común en el mundo presente, y me refiero para los creyentes, para los laicos, para los bautizados, para los miembros de la iglesia, tener doble vida. Y una es su vida de fe, que de repente la reducen al domingo y algunas prácticas de piedad, pero es distinta su vida en el espacio del mundo, en su familia y en el espacio laboral o en los estudios. Y entonces nosotros, y esto está dirigido especialmente a los laicos, necesitamos todos, y en especial los laicos, vivir la unidad de vida. Porque de esa manera nosotros no encontraremos contradicción en nuestras distintas actividades y en nuestros oficios. Entonces no puede haber dos vidas paralelas, y aquí no me refiero a los adúlteros, que dicen tienen otro compromiso, no, sino la vida única, nueva, renovada de los bautizados, que es la vida de hijos de Dios. Y yo no puedo vivir como hijo de Dios y como hijo de Satanás. Y entonces esa vida nueva es la vida espiritual, es la vida en Cristo, es la vida unida a la vida, es la vida que el Padre ha enviado a través de sus dones, que es su unigénito y el Espíritu Santo. Pero estamos en el mundo, y el mundo tiene sus exigencias, y entonces nosotros tenemos que ser fuertes para que ambas cosas no entren en contradicción. Y por eso es que nuestra forma no es simplemente un carácter, no simplemente es un modo de ser, sino nuestra forma es nuestro ser, en el sentido metafísico.
no es un mero modo de ser lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, no produce en nosotros solamente un cambio moral, sino una nueva creación. Entonces, en los distintos campos de la vida, el laico tiene que pasarlos por el tamiz del designio de Dios. En cada momento histórico, en cada lugar histórico, diríamos, en cada ambiente, para usar los términos análogos que se usan dentro del movimiento. Entonces, toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concreto son ocasiones que el Señor nos ofrece para que nosotros crezcamos en la fe y demos testimonio y razones de nuestra esperanza. Es decir, la oportunidad de ejercer la fe, la esperanza y la caridad. El Concilio Vaticano II, hemos revisado nosotros estos capítulos, también exhorta a los laicos a una unidad de vida, que no haya fractura entre la fe y la vida en el mundo, entre el Evangelio y la forma de pensar, en la forma de obrar, en el modo de ser, en este caso sí lo externo, que es la cultura, que son las obras, las creaciones del hombre de distinto tipo y de distinta naturaleza. Y este fragmento del concilio lo hemos revisado, porque es parte de la Lumen Gentium en el capítulo que hemos revisado. Entonces, nosotros somos llamados, somos exhortados a que nuestra vida en el mundo sea coherente. Por eso dice el Papa, he afirmado que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no firmemente vivida. Es decir, lo que esto significa es que nosotros no estamos para acomodarnos a la cultura del mundo. Nosotros estamos para evangelizar la cultura del mundo, no acomodarnos. Si es que yo vivo en un centro laboral, de estudios, donde se exalta la corrupción, la viveza entre comillas criolla, el apartarse de Dios, el pecado, yo no tengo que adaptarme a esas cosas. Yo al contrario, tengo que dar testimonio y razones de mi esperanza. Y entonces vamos a ver los aspectos de la formación que propone la encíclica. La encíclica dice que la formación espiritual tiene que ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada uno. Yo he escuchado a muchos miembros del movimiento que en varias ocasiones piden una mayor formación espiritual, pero tenemos que examinarnos nosotros, examinar en el movimiento y ver si es que esto se reduce a las actividades que actualmente estamos desarrollando y que muchas veces no se entienden como formación, sino como más actos de piedad que muchas veces se cree que no son formativos. Y cuando se plantean propuestas formativas, creen que tienen que ser propuestas académicas. Algunos decía escolásticas. Y diríamos, con la escolástica decadente, que fue justamente la que precedió a la aparición de esta espiritualidad de la que hablamos el miércoles pasado, que era esta devoción moderna, que de alguna manera sigue presente en muchos ámbitos de la iglesia y en la vida de fe de nosotros mismos, probablemente de distintas maneras. Entonces el concilio señala que el centro de la vida espiritual es la participación activa en la Sagrada Liturgia, que es la oración con Jesucristo, porque es la oración más segura. Es Jesucristo la oración misma, y Jesucristo, que es uno como persona divina con el Padre y el Espíritu Santo, envía el Espíritu Santo para que sea nuestro maestro espiritual. Y por eso es que la liturgia, la Eucaristía por excelencia, la tenemos que vivir más plenamente. Porque
Ese desapego por la celebración litúrgica también es consecuencia de la influencia luterana, de esta forma de espiritualidad, consecuencia del cisma de Lutero, porque como ellos solamente tienen el sacramento del bautismo, se repliegan en una espiritualidad subjetiva. Y la espiritualidad litúrgica, la espiritualidad en Cristo, en el Espíritu Santo, es objetiva. Va a nuestro ser, no a nuestro modo de ser, no a nuestros sentimientos. Y sobre eso hemos comentado, creo que extensamente, el miércoles pasado. Pero además de esa formación espiritual se necesita una formación doctrinal, es decir, conocer las enseñanzas que nos da el Señor y la Iglesia nuestra Madre, para poder dar razones de la esperanza. Y eso se hace más urgente en circunstancias como la presente, donde hay mucha gente desanimada, donde hay mucha gente confundida, como hay mucha gente que no sabe qué va a pasar, porque en medio la vida cotidiana se hace dura, las dificultades se hacen mayores, surgen una serie de consecuencias negativas por esta pandemia que afectan a todo el ser personal, a la sociedad, a las instituciones, también a las familias. Y ahí podemos responder de manera confusa y por eso se necesita dar razones de la esperanza, que la gente comprenda, no solo emocionalmente, no solo con un fideísmo, sino con todo su ser, con su inteligencia, con su voluntad, que nosotros no estamos perdidos, que nosotros estamos anclados en tierra firme, en roca firme en Jesucristo. Y entonces son necesarias la catequesis, los cursos formativos, según las edades, según los momentos y estados de vida, y se necesita permear la historia, la cultura que es secularizada. Y entonces es indispensable conocer distintos aspectos de la enseñanza y del magisterio de la Iglesia, y uno que se resalta es la doctrina social de la Iglesia por su relación tan cercana con la política. Porque desde la política, desde el poder secular, desde las autoridades públicas, incluso en países mayoritariamente católicos, es donde se va produciendo esa deformación, esa mentalidad del mundo, esa levadura de fariseos y de saduceos. Y entonces es necesario conocer cómo nuestra Madre la Iglesia nos enseña. Porque ustedes preguntaban el miércoles pasado acerca de la política, cómo participar en la política, y yo les mencionaba de esos 3 jinetes del Apocalipsis. Y es que la política, si no hay conciencia recta, si no vivimos el mandamiento nuevo, la política se convierte en pasiones. Y nosotros aquí en el Perú lo hemos experimentado. Cómo la política divide a familias en un país mayoritariamente católico, mayoritariamente cristiano, pero sin embargo la política pone a unos contra otros, porque no entendemos la enseñanza de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia está constituida, voy a aprovechar porque creo que había una pregunta en relación a esto. Justamente la Iglesia, cuando toma conciencia de la gravedad de lo que significó para el mundo la Revolución Francesa, la gravedad del racionalismo, la gravedad de las doctrinas marxistas, incluso antes de la Revolución Rusa, la gravedad de los cambios económicos, sociales como consecuencia del capitalismo deshumanizante, el magisterio de la Iglesia empezó a aplicar el Evangelio a los asuntos cotidianos.
recogiendo la experiencia que había tenido la propia iglesia cuando había tenido responsabilidad secular, como comentábamos el miércoles pasado. Y entonces, sucesivamente los papas, empezando por León XIII, que dio la primera encíclica que forma el cuerpo de la doctrina social de la Iglesia, que se llamó Rerum Novarum, ese es del siglo XIX, que significa las cosas nuevas. ¿Y a qué se refería León XIII cuando hablaba de las cosas nuevas? Justamente a toda esa realidad dramática que se producía como consecuencia de la industrialización creciente del capitalismo y las consecuencias negativas que traía sobre las familias, las carencias materiales, económicas, para que la gente comprenda que la respuesta materialista, parcial e incompleta que levantaba el marxismo era contraria a la enseñanza de Jesucristo. Y podríamos decir, Jesucristo no es comunista, no es marxista, porque el marxismo se funda en la violencia. Para el marxismo, la violencia es la partera de la historia. La lucha de clases es el motor, es decir, la pasión principal es el odio, es la lucha, es la violencia. En Jesucristo, la pasión principal es el amor de Dios, que renueva todo, que todo lo vence y que siempre puede más, como dice el mismo Papa San Juan Pablo II. Y entonces, en el marco de la doctrina social de la Iglesia, es que los bautizados pueden entender la participación política, en especial los laicos, porque los laicos son los que están llamados a la participación política más activa. El magisterio de la Iglesia, los clérigos, pueden anunciar, pueden denunciar como profetas, pero los que participan directamente en las decisiones políticas son los laicos. Y los laicos por eso tienen que ser preparados para que no sean llevados como veleta por las ideologías y los vientos, ni ser llevados y movidos por sus conveniencias e intereses inmediatos y particulares. Y entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe ya había sacado una instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación, justamente en relación a todos estos temas. Y entonces vamos a leer juntos esta cita. Dice, para que los laicos puedan realizar activamente este noble propósito, se refiere a la participación en la política, es decir, el propósito de hacer reconocer y estimar los valores humanos y cristianos, no bastan las exhortaciones, es decir, la acción del magisterio, del clero, sino que es necesario ofrecerle la debida formación de la conciencia social, especialmente la doctrina social de la Iglesia, la cual contiene principios de reflexión, criterios de juicio y directrices prácticas. Tal doctrina ya debe estar presente en la instrucción catequética general, en las reuniones especializadas y en las escuelas y universidades. Esta doctrina social de la Iglesia, sin embargo, dinámica, tiene que ser adaptada a cada circunstancia y por eso es que a lo largo de la historia se ha elaborado toda esta doctrina y hay documentos, incluso presentados de manera muy didáctica para los jóvenes, que son el compendio de la doctrina social de la Iglesia, el llamado Yucat de la doctrina social de la Iglesia, dirigido a los jóvenes, que mandó a preparar el Papa emérito Benedicto XVI. Y entonces preguntémonos, y estamos detectando que muchos de ustedes tal vez no conozcan lo que es la doctrina social de la Iglesia, y tal vez muchos miembros del movimiento y la mayoría de los laicos con seguridad tampoco la conocen. Y entonces es un tema especialmente recomendado, porque si no, ¿cómo se puede interactuar en partidos políticos,
porque los laicos pueden participar de la vida política activa, pero ¿con qué conciencia? Estarían sometidos simplemente al cálculo inmediato y a una visión contraria a nuestra fe, contraria al magisterio de la Iglesia, contraria a la unidad de vida que estamos llamados a tener. Además, la formación integral tiene que llevar a la acción misionera y apostólica. Y por eso es que esto tiene que ver mucho con el trípode. En realidad este capítulo 5 de alguna manera nos está desarrollando la acción, el estudio y la piedad. Nos habla de la piedad como la piedad litúrgica, la oración con Jesucristo, la formación unidos a Jesucristo en comunión con Él. La acción en tanto misioneros, en cuanto enviados y otros Cristos. Y el estudio en cuanto formación no meramente instruccional. Y entonces el concilio, también hemos visto estos pasajes, deben de tener muy en cuenta su competencia profesional, es decir, nosotros realizamos un trabajo para ofrecerlo a Dios, no solamente para recibir una retribución material, económica, sino para que en el proceso de ese servicio social nosotros abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos mueva y nos santifique en nuestras obras. Además, los laicos están llamados a, en esta formación, reconocer que son colaboradores de Dios educador, porque Dios es el educador, el Padre es el educador, pero los laicos, padres de familia, también están llamados a educar como el Padre, que ama y educa a sus hijos, y para eso envía a su Hijo único y envía al Espíritu Santo, Jesucristo, que es el Maestro. Dado que está avanzando el tiempo y quiero dejar algunos minutos para el intercambio, vamos a avanzar un poco más rápido. Entonces, la obra educadora de Dios se revela en Jesucristo, que es el Maestro de maestros, el Divino Maestro. Y la Iglesia, que es madre, está llamada a tomar parte de la acción educadora de Jesucristo, porque nosotros, como Iglesia, somos su cuerpo, los laicos, los clérigos, los religiosos, los consagrados. Y entonces la Iglesia es educadora a nivel de la Iglesia Universal en el magisterio del Papa, pero también en los obispos, en las iglesias particulares, en las parroquias, en los distintos grupos y actividades que realizan los laicos, en las comunidades eclesiales donde a veces no están presentes los clérigos, y reconocer que esa formación es un camino, y para eso el camino de la iniciación cristiana de adultos nos ayuda para saber cómo y una y otra vez estamos llamados a seguir a Jesucristo, que es el camino y nos precede. Y entonces se refiere en concreto al sentido de la comunión y de la misión, es decir, unidos a Jesucristo, a la viga, a la iglesia, y a la misión de la iglesia, porque la misión de cada uno de nosotros no puede ser distinta de la misión de la iglesia, sino es un aspecto, una dimensión singular, particular. Entonces los fieles laicos pueden y deben ayudar a los sacerdotes y a los religiosos, porque se puede crear esta visión de competencia, de división, y no de unión fraterna, y eso es lo bueno en un movimiento como el Cursillo de Cristiandad, que es un movimiento eclesial. Pero además de esos ambientes que son en la comunidad parroquial, en la iglesia local, en la iglesia universal, la iglesia doméstica, que es cada familia fundada en el matrimonio, es un espacio central, un ambiente central, y hemos conversado sobre cómo en estos tiempos se hace más evidente esa necesidad. Entonces, esa experiencia de iglesia doméstica, ese testimonio de iglesia doméstica, ese sentido de lo que es verdaderamente iglesia doméstica, va a ayudar en la formación, porque esa formación
Luego se podrá, con los futuros profesionales, adecuar en las escuelas, en las universidades católicas y no católicas, y podrá tener un impacto en el cambio cultural. Pero para eso se necesitan formar a los fieles laicos, para que esa acción educativa sea acorde con la misión de cada uno de ellos y la vocación y la propia misión eclesial. Y entonces se necesita crear unidades de aprendizaje, comunidades educativas, donde se viva la auténtica y la verdadera libertad, y donde seamos testigos auténticos del Evangelio. Los fieles laicos se les confía esa tarea de hacer más comprensible a todos el íntimo vínculo que existe entre la fe y la razón, entre la fe y la ciencia, porque la fe y la razón son las dos alas de la verdad. En otras palabras, entre el Evangelio y la cultura humana. Y por eso es que el sínodo hace un llamamiento al rol profético que deberían de tener, pero que lamentablemente no están cumpliendo las escuelas y universidades católicas. Los maestros y educadores católicos que asuman el mandamiento nuevo, pero también los grupos, las asociaciones y los movimientos, como el movimiento Cursillo de Cristiandad. Y entonces, si defeccionan estas instituciones, la reserva son los movimientos, donde personas comprometidas puedan realmente realizar una labor formativa de una sociedad que no conoce a Dios. Y en el caso del movimiento eso se traduce en el apostolado, en la fermentación de los ambientes. Y entonces la formación recibida y dada recíprocamente es un derecho y es un deber. No es algo que uno pueda decir no me corresponde, no es mi vocalía, no es algo exclusivo, patrimonio de alguien. Nadie es dueño. Todos los laicos y la iglesia toda estamos llamados a cumplir esa tarea, porque esa tarea es inmensa. Y entonces no es bueno burocratizarlo, no es bueno reducirlo a procedimientos rígidos. Para eso se necesita formar a los que quieren ser formadores, porque nadie da lo que no tiene. Y entonces los padres sinodales, por eso invocan a que se tome en cuenta que esta cultura secularizada, contraria a nuestra fe, se ha vuelto una cultura agresiva, hostil. Y la iglesia, que es madre, nos guía para que nosotros, contracorriente, ahora más que hace que 1978, ya han pasado ¿cuántos de 1978? Ya estamos a más de 50 años. Y entonces, todas estas cosas que no se han asumido han hecho que la realidad presente es mucho más hostil, mucho más grave, y por tanto sigue vigente y estaría aún pendiente. Voy a cerrar la presentación para poder tener algunos minutos de diálogo, responder algunas preguntas o inquietudes y repasar si es que las preguntas que se propusieron inicialmente las hemos absuelto. Y tú, Héctor, cheque el tiempo. Sí, esto son las 8:16, todavía unos 15 minutos, 20 minutos. Bueno, Más o menos 8:30. a ver, no sé si es que tienen algún comentario, pregunta, y tú más bien que tienes las preguntas ahí, puedes repasar si es que alguna de las preguntas ha quedado sin comentar. Perfecto. Le doy la palabra a Raúl, que levantó la mano, mientras voy revisando Bueno. las preguntas. He dicho en la primera parte de su exposición, y bueno, siempre nos dicen también de que somos buscadores de la verdad, ¿no? Y que la formación en valores, en humanismo, que nos da la Iglesia Católica y orienta esa búsqueda de la verdad. Pero aquí se me plantea una duda, padre, y es la siguiente: ¿vamos a encontrar alguna vez la verdad? Y esto lo digo a la luz de lo siguiente. Vamos a encontrar la verdad, has dicho. Sí. Permítame terminar, ¿no?
Y estaba recordando en estos momentos las palabras de San Ambrosio, cuando estuvo conversando con San Agustín, y ante una inquietud de él, porque es un buscador, ¿no?, de la verdad, dice que no se preocupe por buscar la verdad, porque más bien es la verdad la que lo va a buscar y lo va a encontrar, ¿no? Entendiendo que la verdad es Jesús, ¿no? Y bueno, y esto es lo que me plantea esta duda, por eso es que pienso que quizás se está planteando una paradoja al decir que nosotros somos buscadores cuando es la verdad la que nos va a buscar y encontrar. A ver, no hay contradicción entre las dos afirmaciones. Es cierto que que nosotros tenemos deseo de verdad, podemos vivir mucho tiempo engañados, confundidos, pero el ser humano no quiere que le engañe, el ser humano no quiere que se le mienta. Y entonces el ser humano desea la verdad, pero muchas veces el ser humano cree que la verdad la va a encontrar con su propio esfuerzo. Y como bien dices, citando a San Ambrosio en ese pasaje del diálogo con San Agustín, es la verdad, es Jesucristo quien viene a nuestro encuentro. Pero hay momentos en que el ser humano puede creer que ya tiene la verdad, que el ser humano se siente cómodo y satisfecho. Y eso puede ser de repente frecuente en un joven profesional que ha alcanzado en el mundo un estatus social, un reconocimiento humano, bienestar material, y entonces se siente seguro con sus conocimientos técnicos, instrumentales, que son los que ofrece el sistema educativo formal, y generalmente como son personas inteligentes, muchas veces creen que basta su sentido común, pero no alcanza la plena vida de fe y muchas veces puede subestimar la fe, puede subestimar los sacramentos, la liturgia, y entonces puede creer que conoce la verdad. Y entonces puede empezar entre comillas, predicar, explicando, entre comillas, la realidad, buscando soluciones a los problemas humanos. Y a veces, sin darse cuenta, no solo no los va a solucionar, sino que los puede agravar. Y entonces, cuando nos referimos y citamos este pasaje de esta encíclica, es lo que corresponde a lo que el Señor hizo. Y por eso él mismo le dice a Tomás, Tomás tal vez era el más, diríamos, racionalista de los apóstoles. Tomás quería pruebas, quería evidencias, y eso se ve en el pasaje luego de la primera aparición el segundo domingo, pero del primer domingo él no le cree a sus amigos apóstoles con los que ha vivido cerca de 3 años. Unánimemente le dicen todos, hemos visto al Señor, y él no cree. No le basta el testimonio de las demás, él quiere la experiencia personal. Y muchas personas también esperan esa experiencia personal. Y el Señor no nos la niega, pero el Señor quiere que nosotros, los que hemos tenido esa experiencia personal, seamos sus testigos. Entonces, no hay contradicción entre el deseo del hombre por buscar la verdad, que es puesto por Dios mismo, el deseo de infinito puesto por Dios mismo, y que el Señor venga a nuestro encuentro. Porque si nosotros no viviéramos en un mundo donde el príncipe de este mundo es el enemigo de Dios, y si no estuviéramos heridos por el pecado, tal vez nuestro deseo de verdad y de infinito serían suficientes. Pero la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo elegido y la historia de la iglesia nos demuestra que no es suficiente.
Por eso siempre hay la primacía de la gracia. No sé si con eso queda un poquito más claro. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Pancho. A ver, Pancho. Esta pregunta se debe a que se escucha siempre gente que dice, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo hasta en la iglesia, pero los curas no. Hay quien dice, yo creo en Dios, pero no sigo al Papa. Y entonces, usted dijo ahora en el número 57 que si no permanezco unido a Cristo, no doy fruto. Y le agregó luego, y en la iglesia. Esto significa que si hay un hombre que da frutos, cree en Dios, pero no permanece en la iglesia, ¿no da fruto? Muy bien. A ver, vamos a ver si es que estoy entendiendo bien tu inquietud. Nosotros, todas las criaturas humanas, hemos recibido como revelación divina, no es hallazgo humano, que nosotros, si no estamos unidos a Jesucristo, nosotros no podemos tener vida y no podemos dar fruto. Y entonces hay que preguntarnos qué fruto es el de que está hablando el Señor. Y el fruto de los que habla el Señor es frutos de un amor como el que Él nos ha manifestado, como Él nos ama. De ese fruto hablamos, porque cuando el Señor también en el Evangelio, según San Juan, nos va a decir que quien guarda los mandamientos permanece en Él. Es decir, yo permanezco en Jesucristo si es que yo guardo el mandamiento del amor que resume los mandamientos. Amo como Dios ama. Y eso implica amar, y el amor de Dios está unido al perdón. ¿De acuerdo? Ahora, Jesucristo es el único mediador del Padre, es el enviado del Padre, pero Jesucristo ha querido enviar a sus criaturas y por eso Él ha fundado una iglesia, para que nosotros descubramos que no somos seres meramente individuales y, como decíamos cuando veíamos la Lumen Gentium, no nos salvamos solos, y eso en una doble acepción. El que nos salva es Jesucristo, pero yo y Jesucristo me va a salvar eclesialmente, porque Él viene por la humanidad entera. Y entonces Él quiere que nosotros descubramos que si nosotros participamos de los frutos que Él ha dado, es decir, nos mantenemos unidos a Él, es decir, se va a formar la iglesia. Y de esa manera el mundo puede ser evangelizado. El mundo no puede ser evangelizado por individuos. El mundo debe ser evangelizado y tiene que ser evangelizado por la comunidad eclesial en comunión con Jesucristo en el Espíritu Santo. Dentro de la iglesia, ya hemos conversado, está la jerarquía y están los laicos y los religiosos. Y dentro de la jerarquía, el Papa actúa como vicario de Cristo. En comunión con los obispos, su magisterio, su enseñanza en los asuntos de fe y de moral, dice el Concilio Vaticano II, es infalible. No en su magisterio ordinario particular, en sus opiniones coloquiales, sino cuando actúa ex cátedra, conversábamos la vez anterior. Y el magisterio justamente tiene esa función, cuidar el depósito de la fe y transmitir con fidelidad para que los bautizados sean confirmados en la fe. Entonces, ¿qué pasa con los laicos o con los ateos
y hablemos más específicamente de los laicos, de los bautizados, que nos dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O que yo creo en Dios y creo en Jesucristo, pero no en los curas. O creo en Dios y, no en en Jesucristo, pero no en el Papa. Puede ser que en esa primera afirmación, por no comprender qué es la iglesia, quién es la iglesia, entonces las personas pueden experimentar esa realidad, porque definitivamente vemos que a lo largo de la historia han habido papas pecadores, han habido papas que han cometido injusticias, que han hecho escándalo, y por supuesto también obispos y clérigos y sacerdotes y religiosos. Y en los tiempos contemporáneos el tema de los abusos es un escándalo. Entonces nosotros tenemos que decir, esas personas tienen razón para esa primera afirmación crítica. En su parte crítica yo diría sí, pero su conclusión es equivocada. Porque si es que ellos conocieran verdaderamente a Jesucristo, conocieran verdaderamente el amor y tuvieran una experiencia real con Jesucristo, esa, digamos, afirmación inicial la van a replantear. Pero para que eso ocurra, necesita que otras personas le den razones de su esperanza, que existan otros laicos que digan: yo sí conozco que ha habido papas, que ha habido momentos en la iglesia, etcétera, etcétera, y todo lo que puedan señalar de escándalo, de pecado. Pero conozco también la manifestación y los frutos de la santidad de muchos miembros de la iglesia. Pero finalmente la iglesia es de Cristo y no solamente la iglesia peregrina. Y entonces tenemos que evangelizar, ayudar a que esos hermanos que se han apartado, no tienen una comunión plena con la iglesia, puedan volver a la iglesia. Porque cuando alguien dice: yo no creo en el Papa, está diciendo prácticamente lo mismo que dicen los ortodoxos. Cuando alguien dice: yo creo en Jesucristo y no cree en la iglesia, está diciendo lo mismo que dicen los protestantes. Y entonces en la práctica eso es consecuencia, principalmente, no es la única, a que les falta formación. Porque cuando uno se mueve por las pasiones, por los afectos, por los odios, por las iras, por la cólera, entonces uno muchas veces no discierne bien y los juicios son equivocados. Y entonces puede haber en la iglesia, y de hecho ha habido y probablemente sigue habiendo, muchos miembros de la jerarquía pecadores indignos de ser parte de la iglesia, y también entre los laicos. Pero esa situación de pecadores y de indignidad por nuestro pecado y nuestro comportamiento en realidad no nos quita la dignidad, porque nuestra dignidad no es fruto de nuestras obras, la dignidad es fruto del amor de Dios, de la gracia de Dios, como conversábamos cuando vimos el primer documento en la primera reunión. No sé si con eso se aclara un poco el asunto. Pero es muy común, la gente se escandaliza y se debilita en la fe por las obras escandalosas de los miembros de la iglesia. Pero por eso la iglesia está fundada en Jesucristo. Creo que quieres comentar, agregar algo más, Sí, Pancho. sí, padre. Cuando dice ese hombre, la iglesia, se refiere a la jerarquía, lógicamente, como usted sabe, ¿no? No se refiere a todos los bautizados, a su vecino con el que trabaja o con el que tiene un grupo. Se refiere a la jerarquía. Entonces, la pregunta era, ¿y este hombre que no cree en la jerarquía, pero sí cree en Dios, en Jesucristo, ayuda, hace cosas buenas, no puede dar frutos si no es en la iglesia?
¿O sí puede dar frutos? El dar o no dar fruto depende de estar unido a Jesucristo. ¿Sí? Pero estar unido a Jesucristo, estar en comunión con Él, de manera ordinaria, lo hacemos a través de los sacramentos de la iglesia. Entonces, una persona que no recibe los sacramentos de la iglesia, que no se reconcilia, que no se confiesa, que no recibe la Eucaristía, ordinariamente va a tener mucha dificultad. Si el Señor en su designio de amor tiene una manera diferente de obrar, como que podría ser la de los protestantes y la de los ortodoxos, que serían análogo a la actitud de digamos, de este laico que rechaza a la iglesia de facto, o es ortodoxo, si es que es fiel a la liturgia, o es protestante, si deja de ir a misa, ya no se confiesa. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que tú haces es, ¿un protestante y un ortodoxo podría dar fruto? Y la respuesta es sí. La iglesia preserva los caminos ordinarios, pero la iglesia no es dueña de Dios. La iglesia es de Cristo. La jerarquía de la iglesia no es dueña del cuerpo de Cristo. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Se entiende más claro? ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver, Wilson. Wilson, Padre, considerando lo que usted ha comentado hace un momento, de que en la misma jerarquía en la iglesia, muchos clérigos puede ser que no estén, yo diría, sintonizados con la verdadera, con Cristo. Y tenemos muchos ejemplos que se han mencionado donde hay ciertos desvíos. Actualmente en la iglesia hay una situación complicada también donde hay algunos que son fieles al mensaje del Señor y tal vez otros que tienen una opinión distinta. En ese sentido, en el trabajo que realizamos en el movimiento y un poco en lo que dice Pancho, el de dar frutos, tal vez habría que entender qué es dar frutos. Yo lo veo así, porque no es dar frutos, por ejemplo, de que alguno de nosotros nos llamen a colaborar con el movimiento, a ser coordinadores, auxiliares de servicio, y lo hayamos hecho muy bien. Y resulta de que ha sido un cursillo correcto, ¿sí? Pero no es el tema de la acción, el activismo, sino el dar frutos. Yo lo entiendo como tal vez esté más relacionado a ayudar a que otros encuentren su fe en Cristo. Entonces, para poder hacer eso, yo lo asemejo a un poco hablando de matemáticas y geometría. La asíntota es una línea que se acerca al eje, pero nunca la toca. Entonces, aquí un poco la idea es qué tanto nosotros estamos en sintonía al pensamiento de Jesús. Hay algunos que tal vez están lejos, otros más cerca. Entonces, mucho depende tal vez de eso, de realizar la labor de evangelización, pero con preparación, como usted nos ha mencionado ahora, ¿no? Eso. ¿Cuáles son los frutos? No es una pregunta tan sencilla, ¿ya? Pero es importantísima. El Señor quiere que nosotros seamos otros Cristos y que nosotros hagamos las obras que Él hizo y aún mayores, dice el Señor. Y la obra que Él hizo es manifestar el amor del Padre. Y nosotros también tenemos que manifestar el amor del Padre, porque es en el amor en que nosotros
somos santificados, porque el Espíritu Santo santificador es el amor de Dios. Entonces los frutos no tienen que ver, como tú bien dices, con las actividades que realicemos. Las actividades que realicemos pueden ser conformes a la voluntad de Dios dentro de lo que nos señala la Iglesia, pero simplemente son medio. Ustedes conocen en el movimiento, la primera meditación es esta de la película de la vida, ¿no? Que se usa mucho hacia el pasado, como para ver tu vida hacia atrás. Pero nosotros en realidad podríamos ver toda nuestra vida como una película o como una obra de teatro, donde somos actores en esa obra de teatro. Y muchas veces nosotros nos sentimos contentos con el papel en los momentos en que nos toca participar de una manera más visible dentro de esa obra de teatro. Y muchas veces la tribuna nos puede aclamar, muchas veces los puede pifiar, muchas veces nosotros nos podemos sentir contentos o nos podemos sentir insatisfechos, pero en realidad ninguna de esos juicios, porque los que espectan esa obra de teatro son todas las criaturas humanas, también nosotros mismos somos actores y espectadores, también lo espectan los ángeles, también lo espectan los demonios, pero también lo especta Dios. Y el único que sabe realmente si es que nuestra acción es la correcta, la que da fruto, es el Señor. Y el Señor nos lo revelará progresivamente, a veces de manera un poco como en un espejo, como dice San Pablo, a lo largo de la vida presente, pero sí nos lo dará ese veredicto al final de la vida presente. Ahí tendremos la claridad cuando el Señor nos diga, ven a mí bendito de mi Padre. Y entonces nosotros tenemos que tener esa convicción de que las cosas las tenemos que hacer para Dios. La Iglesia, el magisterio, los laicos comprometidos, los movimientos eclesiales como el movimiento Cursillo de Cristiandad, tenemos que luchar todos los días para ser fieles, porque la propia iglesia, el propio cuerpo, la propia jerarquía, los propios laicos, los propios movimientos de la iglesia, podemos ser infieles. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia, no solo en el pueblo de Israel, no solo en el pueblo judío, sino también en la iglesia misma. Y hay momentos de esa historia donde la confusión es mayor. Y por eso yo les hablaba de la devoción moderna, porque la devoción moderna surgió en un contexto de gran confusión. Surgió en el contexto del cisma de Aviñón, donde había un papa en Roma y otro papa en Aviñón, donde habían antipapas y la gente ya no sabía quién hacer, y el clero incluso estaba dividido. Algunos reconocían a un papa, otros reconocían a otro papa. Y entonces cuando se dio ese movimiento, esa circunstancia, surge esta, entre comillas, devoción moderna, que fue una especie de repliegue para no caer en esa gran confusión, y ese repliegue fue buscando algo que no es intrínsecamente malo, que era contemplar la humanidad de Jesucristo, pero era incompleto, y entonces llevó a desviaciones. ¿Y por qué conviene recordar ese momento de la historia? Porque ahora también hay confusión. Ahora tenemos un papa emérito y tenemos un papa en ejercicio, y también tenemos dentro del clero algunos que creen que la iglesia recién ahora está empezando y todo lo anterior es negativo, y no solo en la iglesia universal, sino también en la iglesia de Lima, y yo por eso les comentaba, decía un poco imprudentemente lo que yo había contemplado en mi reunión de trabajo durante el sínodo limense,
y les llamaba la atención a mis hermanos sacerdotes diciendo de que nosotros somos de Cristo. Entonces, en los momentos de confusión, por eso es más necesario unirnos a Jesucristo, pero a Jesucristo pleno. Y por eso es que a mí me parece que con sabiduría esta encíclica resalta dentro de la espiritualidad la liturgia, porque justamente esa es la enseñanza que sacó la iglesia de ese periodo, porque en ese periodo incluso la liturgia fue dañada. Y entonces nosotros sabemos que el Señor está, que el Señor no abandona a su iglesia, pero que el Señor, si a veces consiente estas cosas, que de repente no son tan dramáticas como la de Aviñón todavía, podrían llegar a serlo. Y nosotros por eso tenemos que hacer la oración más segura, digamos. Y esa oración, no sé quiénes estaban ayer, yo insistía en que tienen que ser oración con Jesucristo y oración con María, porque es el camino seguro. Pero no se puede recluir en un intimismo, en algo que nos encierre en nosotros mismos, sino que la iglesia es enviada, y por eso me parece muy certero que esta formación se asocie a la vocación, pero no solo a la vocación, porque la vocación es inseparable de la misión. Y la misión es ser enviado, es estar en camino, es dar testimonio, es ser evangelizador. No sé si se entiende un poco mejor. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario y hay tiempo, Héctor. Bueno, sí, el tiempo estamos excedidos, pero todavía quedaba algunas preguntas que se habían formulado al inicio. Una justo era A de ver. Julio Híjar, que hacía la pregunta con relación al numeral 58, que indica advenimiento de su reino en la historia, ¿no? Pregunta, ¿a qué historia se refiere? Ok, a la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vivimos en un periodo de la historia. Y nosotros en ese periodo de la historia donde nos toca vivir, nosotros estamos llamados a anunciar el reino y hacer el trabajo para que ese reino crezca. Sabemos, porque de la propia revelación y son los numerales del catecismo que habíamos recomendado y que ustedes han publicado en el grupo de WhatsApp, que finalmente esa victoria solo la alcanzará Jesucristo y no será dentro del periodo histórico. Pero eso no quita que nosotros, digamos, como esos tesalonicenses que eran recriminados por San Pablo, porque ellos también creían que ya la parucía era inminente. Entonces creían que ya no había que hacer nada, ya no había que evangelizar, ya no había que anunciar el reino. Entonces nosotros, como no sabemos el día y la hora, sabemos que evangelizar es parte de nuestra formación. Que el Señor nos envía a evangelizar, no porque somos mano de obra barata, sino porque de esa manera nosotros vamos encontrando el camino, la verdad y la vida. No sé si es que eso queda más claro, Julio. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí padre. o no? Muy bien. Y usted la comentó y efectivamente en gran medida se refiere a la historia particular de cada uno. Pero al momento de cada generación. De cada generación, claro. Claro, y de cada uno de nosotros que somos parte de cada generación. Correcto. Lo que yo más bien mantenía un poquito de duda era la otra pregunta, o sea, la última casi. Cuando habla, digamos, del vínculo que hay entre fe y ciencia, ¿no? Eso se ha hablado muchísimo. Ajá. Yo decía, ¿qué aspectos, digamos, de la ciencia hay contradicción? Hay cosas claras, muy clarísimas, como es el caso de manipulación de los genes, manipulación del feto, etcétera, ¿verdad? Pero ¿en qué otros aspectos se pueden dar como ejemplo? Vamos a hablar. Lo primero que hay que separar lo que es tecnología de ciencia. Correcto, ya. La tecnología es la aplicación del conocimiento que produce la ciencia. La ciencia busca la verdad, no la verdad plena, pero sí busca mecanismos,
busca obtener respuestas ante la realidad natural y diríamos también hacia la realidad social humana. Aunque es más difícil aplicar el criterio de ciencia para todo lo que son, entre comillas, las ciencias humanas, las ciencias sociales. Pero aceptemos que son ciencias, su método es complejo, muy difícil. Pero la ciencia busca la verdad. Y el ser humano busca la verdad científica, que es una verdad particular, con dones que ha recibido de Dios. Y cuando el ser humano busca sinceramente la verdad, no es contradictorio con la fe. Y no hay nada en la ciencia que contradiga la fe. Entre otras cosas, además, porque están en dos planos. La ciencia se encarga de ver, o sea, las aproximaciones científicas tienen dos, digamos, dinámicas, no sé si es el término más preciso. Uno, la ciencia busca conocer mecanismos, es decir, responder a la pregunta ¿cómo? Y además, la ciencia busca responder a la pregunta si es que es posible, si es factible algo, siguiendo las leyes naturales, siguiendo las leyes de la dinámica natural que tiene la autonomía que el Señor les concede. Pero nada de eso es contrario a la fe. Entonces muchas veces, y especialmente durante el siglo XIX y parte del siglo XVIII, se hizo un debate muy intenso sobre, justamente en el entusiasmo de los desarrollos científicos, mucha gente decía, ya esto significa la muerte de la fe. Y entonces fue un debate que estuvo presente en el siglo XIX y el siglo XVIII, y yo diría, está resuelto. Nosotros, que de repente como generación no hemos participado activamente de ese debate, y nosotros que cada vez en la formación, nuestra formación en la fe es más pobre y más débil, nosotros, los laicos en general, a veces podemos ser confundidos y creer que hay confusión o contradicción, y no hay ninguna contradicción. Podríamos de repente en algún momento discutir más en extenso estos temas, pero no hay contradicción ni entre fe y razón, ni entre fe y ciencia. Punto aparte, y estamos hablando de la ciencia que encuentra la verdad. Pero en la ciencia también hay teorías. Las teorías, entre comillas, científicas son hipótesis. No son verdades demostradas. Y entonces hay dentro de las teorías científicas algunas teorías que fueron justamente las que encendieron el debate. Las más notorias son, por ejemplo, la teoría de la evolución y el origen del hombre, o el origen del universo. Y lo que hay que decir, y por eso la Iglesia lo tiene muy claro, es que esas son teorías. Entonces, las teorías es como las especulaciones teológicas, que son teorías teológicas. La teología es una ciencia. Y también hay especulaciones teológicas que son teorías, opiniones de esos teólogos o de esos grupos de teólogos, y con eso no tenemos nosotros, porque eso no es verdad. Es el pensamiento especulativo de alguien. ¿Se entiende la diferencia? Entonces la afirmación plena y cabal de que no hay contradicción es con las verdades científicas. Y no hay ninguna verdad científica que sea contraria a la fe. No hay ni ha habido. Alguien podría decir, pero entonces Galileo, entonces Copérnico. Tampoco, porque la revelación en ninguna parte nos dice cómo funciona el sistema solar. Otra cosa era que la especulación teológica, concordante con lo que era
digamos, el desarrollo científico podía en esos momentos afirmar esas, entre comillas, verdades que te venían desde Aristóteles, pero no eran verdades científicas, sino eran teorías. Entonces la Iglesia aprendió esa lección. Esa lección no la han aprendido los protestantes. Y entonces nosotros tenemos una diferencia con los protestantes en ese punto. No sé si es que con eso se aclara. Sé que el tema es mucho más amplio, es muy importante. Y lo que creo es que, si es que ustedes creen que ese es un tema que merece profundización como el tema de la doctrina social de la Iglesia, habría que buscar un espacio para desarrollar esos temas. No sé si es que con eso aclaro un poco las cosas. ¿Qué más? Padre, yo quería hacer una consulta con relación a lo que al inicio se indica, ¿no? Dice, la formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis, ¿no? Y se ha de incluir en los programas de acción pastoral, bueno, etcétera, sigue el desarrollo, ¿no? ¿Cómo estamos ahí, no? En algún momento creo que estaba en una reunión, no recuerdo si era el secretariado o era con algunas personas del movimiento, estábamos viendo sobre los planes formativos de la diócesis y por lo menos en ese momento no encontrábamos documentación a la mano. ¿Hay eso? ¿Hay planes? ¿Hay un programa? A ¿Está ver, difundido? yo les voy a decir sin que sea mi comentario exhaustivo ni definitivo, porque yo no he hecho esa búsqueda exhaustiva como ustedes. Y yo soy un clérigo joven, así no sea joven de edad, ¿ya? Y entonces yo creo que es un tema descuidado. No porque de repente no existen documentos, como esta misma encíclica, sino por las acciones que se desarrollan. Y entonces yo veo que la demanda y la necesidad en relación a lo que se ofrece es poco, tanto en el nivel diocesano como en el nivel parroquial para nuestra diócesis de Lima. Hay esfuerzos que se hacen principalmente a través de la Facultad de Teología, la Facultad de Sapiense, otras escuelas formativas católicas, pero que son absorbidas principalmente por sus cursos regulares, sus programas académicos. Y entonces se han hecho algunos diplomados, algunos cursos, pero de una manera limitada. Y creo que eso se debe a que para que eso se lleve adelante se necesita un cuerpo de gente que asume esa tarea. Y cuando yo observo eso, yo veo que hay poco desarrollo. Yo vengo, pues, ustedes saben, les digo, soy laico la mayor parte de mi vida, soy todavía, pero no ejerzo, profesor universitario. Como médico tengo como más de 35 años, pero como docente más de 40 años, porque incluso antes de graduarme como médico yo ya era profesor de la universidad, porque en esa etapa se podía ser profesor de práctica. Y yo comparo mi universidad, la que mejor conozco, que es Cayetano, y el esfuerzo y el, digamos, el tipo de dedicación que se necesita para llevar adelante una tarea educativa versus lo que tiene la iglesia, y realmente lo que tiene la iglesia es pequeño. Entonces, no hay dedicación exclusiva para esta tarea. La mayoría de los clérigos que tienen actividad formativa son docentes en la facultad o en algún instituto, institución educativa, comparten esa actividad con otras tareas pastorales. Eso en medicina es el equivalente a la enseñanza de la clínica. O sea, en medicina hay dos etapas de la formación básica, la formación clínica y la formación, digamos, hospitalaria, con el paciente.
Entonces, la mayoría de los médicos que enseñan y forman a médicos, enfermeras en los hospitales son médicos que trabajan en los hospitales. Pero esa es como la enseñanza de la pastoral. Pero la enseñanza de la otra dimensión requiere pues una dedicación y un estudio, una preparación específica, que es compleja. Y yo no veo que hay esa capacidad. Y que esa capacidad que existe en algunas personas, en tanto de formación, etcétera, capacidades intelectuales, además, no tienen la dedicación ni siquiera suficiente para la formación regular, académica, del espacio universitario de formación de clérigos. Entonces, lo que aparece para la formación de laicos es algo supletorio, accesorio. Entonces, no se llega a cumplir este tema de prioridad. Y claro, si eso es ahora, cuando se hizo y se realizó este sínodo, con seguridad que era más grave aún. Y entonces, por eso es que aparece ahí que también los laicos pueden participar en esto. Y deposito una gran confianza en las universidades católicas y en los colegios religiosos. Las universidades católicas casi en todo el mundo han seguido el mismo destino de nuestra Universidad Católica, que ya le queda poco de católico más allá del nombre. Y entonces, algo análogo está sucediendo con los colegios religiosos. Porque el mundo es muy seductor. Y claro, cada vez hay menos religiosos que son docentes, por ejemplo, colegios como los formados por los maristas, por los de La Salle, etcétera, que su carisma era educativo, ahora casi todos los educadores son laicos. Entonces, el proceso de secularización es tan fuerte que las respuestas, digamos, ordinarias que funcionaron en algunos momentos de estabilidad, actualmente están totalmente desbordadas. Y necesitamos nuevas formas. Cuando yo empecé a conocer el movimiento, que no lo termino de conocer, y me empecé a acercar un poco más, no como visitante, sino ya con mayor compromiso. Yo por eso señalaba muchas veces que se necesita revisar el tema de la vocalía de estudios, pero siempre que he hecho comentarios sobre eso al principio sin darme cuenta, los motivos siempre, digamos, no he tenido el tacto, no he tenido la capacidad persuasiva para ayudar, pero yo proponía que la vocalía de estudio se tiene que especializar en complementar la formación básica que debe tener todo laico. Y que yo creo que por lo menos la mayoría de los miembros del cursillo que yo conozco del movimiento Cursillos de Cristiandad todavía no la tiene, incluso la de los dirigentes, salvo algunas excepciones. Pero además de esa formación básica, que es como el cimiento sólido, se necesita además una formación que yo llamaba más estratégica, que es especialmente los dirigentes del movimiento, la escuela de dirigentes, tenga capacidad de entender el mundo confuso en el que estamos viviendo y que puedan ayudar a sus otros hermanos, miembros del movimiento, para, en medio de esta tempestad, no naufragar. Pero no he desistido de esa propuesta, creo que se necesita eso. Y creo que hay que seguir insistiendo. Entre otras cosas, cuando yo escuché tu propuesta de este curso y de estas cosas, yo la acojo con alegría porque creo que es empezar más que a debatir si es que se aprueba un acuerdo, es empezar a hacer, como recomienda también el documento, ese trabajo de esa visión más comprensiva de lo que está ocurriendo para que ustedes, jóvenes y veteranos en el movimiento, puedan ayudar a los demás, puedan desempeñar mejor su tarea
de auxiliares, no solo en la etapa de cursillo, sino en el postcursillo y también en el precursillo. Y entonces por eso es que no me limito a revisar un documento de manera escolástica, sino que quiero compartir con ustedes lo que yo mismo estoy viviendo, porque yo también me sigo formando. Y claro, yo me reconozco que en estos temas de la iglesia, o sea, necesito pues estudiar mucho. Entonces, cada vez que ustedes me dicen, vamos a trabajar este documento, etcétera, yo lo veo como una oportunidad de la providencia y la sabiduría amorosa de Dios que nos hace ver. Y por eso es que les digo, a ver, pregunten, interactuemos, y no digo, bueno, ¿sabes qué? Esta es la clase, y les tomo un examen. Que eso es lo que se hace mayormente en las catequesis. Y el tema es eso, las parroquias y la iglesia actualmente, o desde hace muchos años, se había concentrado principalmente en la catequesis para preparar para los sacramentos. Principalmente para la primera comunión y para la confirmación. Mucho descuido para el bautismo y mucho descuido para el matrimonio. Ahora, además de mejorar y perfeccionar esas catequesis, hay que hacer una catequesis diferente. Una catequesis que está dirigida ya a los ya catequizados, entre comillas, a los laicos, entre comillas, comprometidos. Y se pueden usar los espacios de la pastoral familiar, que tiene alguna estructuración aún insuficiente en las parroquias, y que yo fui descubriendo a partir de casi el imperativo que tuve de hacer catequesis en temas de defensa de la vida. Porque yo hasta antes de esa circunstancia en que me puso la providencia de Dios, yo estaba, digamos, un cura tranquilo de parroquia y pensaba que mi ministerio iba a ir por otro lado. Y entonces cuando me encargaron ir a polemizar o ir a explicar las posiciones de la iglesia, entonces me tuve que preparar y descubrí todo lo que les estoy comentando. Entonces es una tarea pendiente. Puede ser que existan documentos, planes, pero que se estén ejecutando, creo que muy insuficientemente. Existen esfuerzos de buenos sacerdotes que tratan de llevar adelante esa tarea, pero es insuficiente. Y yo creo que también el movimiento que está llamado a liderar en este campo también todavía tiene esfuerzos insuficientes. Gracias, padre. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Entonces, creo que ya vamos dando Quedamos por... ahí. La siguiente Sana reunión, ansiedad. la siguiente reunión es el día lunes y es para tratar acerca del documento Gaudium et Spes, la situación del hombre en el mundo de La hoy, segunda parte de Gaudium et Spes. del Muy 4 bien. al Es muy 10. interesante y muy relacionado a lo que estamos conversando, ¿ya? Vamos Sí. a hacer una oración. Esto podemos... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Y la Y bendición con de tu Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Juan, que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Padre.